Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 67, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 931. La teología radical de la muerte de Dios. Por teología de la muerte de Dios, o teología radical, o teología del ateísmo cristiano, se entiende una específica tendencia teológica filosófica surgida en América en los años 60 y representada sobre todo por autores como W. Hamilton y T. Althusser. Aunque haya tenido un estrepitoso éxito editorial y periodístico, la teología de la muerte de Dios ha aparecido desde el principio con una difícil composición conceptual. La razón hay que buscarlas, ante todo, en el eslogan mismo de muerte de Dios, estructuralmente huidizo y polisémico. En los autores mencionados reviste, en efecto, una múltiple disparidad de acepciones. Por ejemplo, se puede decir que hoy en día ha decaído la idea tradicional de Dios, que el nuestro es el tiempo de la ausencia o del silencio de Dios, que los instrumentos lingüísticos a nuestra disposición no nos permiten hablar sobre Dios, que Dios muere como Padre para encontrarse dialécticamente como Hijo, que Dios no existe realmente y así sucesivamente. Como se puede observar, se trata de significados diversos y no siempre compatibles entre sí, hasta el punto de hacer pensar en un sutil juego dialéctico. ¿Qué significa con exactitud la afirmación de que Dios está muerto? Escribía polémicamente Sergio Quincio en 1969. No lo sabe nadie. No es de extrañar, entonces, que la denominación completa de la teología de la muerte de Dios resulte cargada de ambigüedades teológicas y siga suscitando entre los estudiosos problemas de lectura y de interpretación. Ello, no obstante, posee una peculiar e insustituible validez historiográfica, puesto que sirve para unir a aquellos autores que en el ámbito de cierta atmósfera cultural y teológica de los años 60 han insistido, aunque sea con estilos específicos y diferenciales, en el tema de la muerte de Dios y en una serie de actitudes comunes, como por ejemplo: 1. El ideal de una síntesis armónica entre fe y cultura bajo la enseña de un cristianismo respetuoso de la madurez y alcanzada por el hombre de hoy. 2. El rechazo del ateísmo tradicional. 3. La polémica contra el aprisionamiento del verbo evangélico en categorías metafísicas de sello griego y medieval. 4. La adopción de los principios laicos y seculares de la sociedad actual. 5. La acentuación de la dimensión inmanente y mundana respecto a la trascendente y supramundana. 6. La propensión a transcribir las afirmaciones teológicas en proposiciones antropológicas y a considerar el mensaje cristiano en forma de soteriología secularizada. 7. La interpretación de la fe como don de sí a los demás. 8. La tendencia a hablar de Cristo en vez de Dios. 9. La expresión de Jesús en términos de paradigma existencial y ético-político. Como se puede deducir de esta especie de mapa de los lugares típicos de la Death of God Theology, algunos puntos están presentes también en otros teólogos de nuestra época, de Bonhoeffer a Tillich, de Robinson a Cox. Sin embargo, mientras para estos últimos el eclipse moderno de Dios representa un dato negativo a constatar, y al que poner remedio con una renovada interpretación del cristianismo, para los teólogos, la muerte de Dios se confirma en cambio como un principio positivo de metodología teológica, o sea, como una idea reguladora a la cual atenerse en la investigación. Los seguidores de Death of God Theology piensan en efecto que hoy en día se puede ser cristiano solo a condición de ser ateo, y que el desarrollo de la teología, como el de cualquier otra ciencia, solo es posible a condición de borrar de ella la noción de Dios. En consecuencia, si se puede decir que cada teología de la muerte de Dios es de algún modo una teología de la secularización, no se puede decir que cada teología de la secularización es necesariamente una teología de la muerte de Dios. Aunque alcanzando resultados conceptuales diferentes, las dos tendencias teológicas presuponen, sin embargo, un mismo background histórico, representado por las sociedades avanzadas de la posguerra,
en particular las opulentas de Norteamérica. Dichas tendencias implican también una matriz cultural común, constituida por las filosofías laicas de la modernidad y del progreso, pragmatismo, marxismo, neopositivismo, neoiluminismo, etc. Por lo que se refiere al pensamiento estrictamente teológico, los teóricos de la muerte de Dios, por lo general del área protestante, resienten el influjo de Bultmann para la idea de una liberación del mensaje cristiano de sus superestructuras míticas, de Bonhoeffer para el programa de un cristianismo adaptado al hombre mayor de edad y secularizado de nuestra época, de Tillich para la exigencia de un diálogo fecundo con los distintos componentes de la cultura del 900. Algunos críticos han subrayado también la conexión indirecta entre los teólogos de la muerte de Dios y la doctrina de Barth, observando que a fuerza de separar a Dios, lo positivo del mundo, lo negativo, en un cierto punto del pensamiento protestante, nos hemos encontrado ante la hipótesis de un mundo sin Dios, donde como positivo ha aparecido el mundo y la historia, y como negativo, el Dios lejano y totalmente otro de Barth. En los siguientes párrafos examinaremos las principales figuras de la teología de la muerte de Dios, tomando en examen aquellas obras y aquellos aspectos de su pensamiento por los cuales entran históricamente en tal corriente de ideas que interesa al mismo tiempo la teología a título de desafío y la filosofía a título de documento de una posible actitud hacia Dios y el cristianismo.